Buenas tardes a todos, estamos en la Bolsa de Valencia con Carlos García, responsable de formación del ICSOR en España. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. A vosotros. En primer lugar, me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado la industria de los ETFs en España en los últimos años y cuáles son tus perspectivas de cara a los próximos años sobre estos productos. Bueno, pues los últimos años el mercado de ETFs en España se ha desarrollado de forma importante. Recordemos que el mercado de ETFs en España empezó en el 2006 y bueno, hemos visto pues incrementos importantes de negociación, sobre todo orientados a aquellos ETFs en los que la exposición geográfica es España, es decir, los ETFs sobre el IBEX 35 y las diferentes versiones de ETFs apalancados, de estrategia o inversos que existen sobre índices IBEX 35. Además de eso, el inversor también tiene acceso a otro tipo de índices europeos y americanos, con lo cual pues, el inversor minorista percibe que existe valor en los ETFs, puesto que le permiten un acceso muy fácil, barato y además flexible, en cuanto que puede negociarse en cualquier entorno temporal a diferentes mercados y realizar una asignación de activos en su cartera más eficiente. ¿Nos podrías explicar la diferencia entre los ETFs y los fondos de inversión tradicionales de gestión activa y también un poco para qué inversores serían más adecuados los ETFs? Bueno, primero decir que un ETF es un fondo de inversión. El formato jurídico de un ETF es el mismo que el de un fondo de inversión, por lo tanto, en eso no difiere en nada de lo que hace un inversor cuando suscribe un fondo de inversión tradicional de gestión activa. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un ETF y un fondo de gestión activa? Pues que el ETF es un fondo de gestión pasiva, trata de replicar un índice, por lo tanto el objetivo de gestión de un ETF es más alcanzable, por así decirlo, que el objetivo de gestión de un fondo de gestión activa, donde se pretende de forma sistemática batir a un índice de referencia, a un benchmark. Pues bueno, en el caso de los ETFs, como el objetivo de gestión es la simple réplica, la ventaja fundamental es que tenemos un coste en comisiones mucho más barato de lo que tendríamos en un fondo de inversión tradicional. Los ETFs sobre mercados de renta variable desarrollados pues tienen un coste en comisiones anuales de en torno a 40 puntos básicos. Y profundizando un poco más, ¿nos podrías explicar el concepto de Smart Beta? Bueno, Smart Beta es beta inteligente o réplica inteligente de un mercado. Lo que hace en este caso un ETF sobre este tipo de índices es buscar determinadas circunstancias de mercado que se van a ver favorecidas ante un escenario determinado, con lo cual es un grado más en los ETFs, ya no únicamente buscamos índices geográficos o de estilos de inversión o sectoriales, sino que también primamos determinados ratios en los índices para buscar descorrelación cuando nos posicionamos. Por otro lado, me gustaría preguntar en cuanto a la réplica de índices, actualmente sería más conveniente, por ejemplo, centrarnos en áreas geográficas como pueden ser España, o nos convendría más replicar índices, por ejemplo, el índice europeo. ¿Cuáles serían los activos más atractivos y qué visión tienes de los mercados financieros actualmente? Bueno, es difícil ofrecer ahora mismo una opinión sobre los mercados financieros. La ventaja fundamental de los ETFs es que nos permiten la agilidad de movernos desde un área geográfica a otra de forma muy rápida o sustituir esa exposición geográfica por una exposición sectorial o por diferentes criterios como estilos de inversión, como lo que hemos visto en Smart Beta, o buscando índices en los que la volatilidad tenga un peso menor, que también es posible hacer vía ETFs. Y el ETF me permite hacer todo eso de una forma muy ágil, con lo cual en un momento determinado puedo realocar toda mi posición en otro ETF distinto en función de las circunstancias que me muestre el mercado. ¿Cuáles son los ETFs del ICSOR más negociados en España actualmente? Bueno, no difieren mucho de lo que sucede con la renta variable o con los productos cotizados en general. Los ETFs más negociados son los ETFs que tienen como subyacente índices españoles, como el IBEX 35 o las diferentes versiones que replicamos vía ETFs. Por ejemplo, el ETF que replica el IBEX Medium Caps tiene un fuerte tirón porque son compañías menos expuestas a la internalización, por lo tanto más expuestas al mercado doméstico, y podemos centrar ahí nuestra exposición en renta variable española, no en esas compañías que tienen presencia global, sino en compañías mucho más enfocadas al mercado español, si realmente creemos
que en el mercado español es donde vamos a encontrar valor en los próximos años. ¿Y crees que actualmente España tiene un mayor atractivo que Europa, por ejemplo, en conjunto? Bueno, es difícil, como decía, valorar cuál es la mejor exposición en estos momentos. Sin duda, lo que sí que podemos encontrar en cuanto a ETFs en el mercado español es una posibilidad de acercamiento a la renta variable española de una forma más diversa, ¿no? Con lo cual, pues sobre todo lo que deberemos hacer es complementar esto con exposición a otro tipo de activos. Recordemos que los ETFs también nos permiten acceder al mercado de renta fija, a índices de bonos, con lo cual, como en cualquier cartera de inversión, en la cartera de ETFs deberíamos diversificar, no solo geográficamente, no solo primando España o no respecto de otros mercados, sino incorporando otro tipo de activos como la renta fija, como los bonos corporativos, como las materias primas, que me van a permitir al final diversificar en la cartera. Y por último, ¿qué consejo le darías a un usuario de Rankia que quiera invertir en ETFs? ¿Y qué fondo cotizado de Lyxor recomiendas para la situación actual, para el entorno actual? Bueno, recomendar fundamentalmente que conozca bien el producto, que entienda bien lo que está haciendo cuando compra un ETF, que entienda que es un instrumento de réplica, que le permite una operativa ágil sobre diferentes mercados y que a partir de ahí pues tome una decisión en función de los análisis que puede encontrar entre otros medios en Rankia, con lo cual puede basar su decisión de inversión en análisis previo para utilizar un vehículo que le permita, como los ETFs, pues modificar esa exposición a un mercado o a un tipo de activo en el momento en que entienda es más interesante. Mi idea siempre en la inversión es, como decía antes, la diversificación, y si existe un vehículo que me permite diversificar de forma líquida y sencilla en mi cartera de inversión, sin duda el ETF es ese producto. Genial, muchas gracias, Carlos. A vosotros.